Muy buenas noches a todos los que nos acompañan una vez más en los diálogos de la Red de Mujeres Líderes de Ecuador. Gracias a ustedes por estar siguiendo estos diálogos cada miércoles. En esta ocasión hemos hecho una edición pregrabada porque pues, coincidía la hora del programa con un evento ya previamente coordinado con la red y no podíamos dejar de lado este evento de conversación que lo que nos interesa justamente es mantener ese vínculo con la comunidad de la Red de Mujeres Líderes. Esta noche nos acompaña Raquel Escobar. Ella es comunicadora social y también con amplia experiencia en el desarrollo de proyectos. Y también se ha vinculado mucho en el ámbito de la economía popular y solidaria. Es para nosotros un gusto contar contigo, Raquelita. Es una de las últimas adquisiciones de la Red de Mujeres Líderes y justamente por esa experiencia su aporte es bastante valioso. Buenas noches, Raquelita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Colaborar en a la economía popular y solidaria, pero sobre todo motivar a que razonemos y pensemos en otro espacio, ¿no? Para la reactivación económica. Efectivamente, sabemos que la reactivación económica es en este momento uno de los pilares fundamentales. Sabemos que los estragos se van a sentir hasta el próximo año y hay un sinnúmero de iniciativas enfocadas a lograr que los negocios se recuperen, o al menos no como ganaban antes de la pandemia, pero sí al menos que se estabilicen financieramente. Em, esta noche, Raquelita, lo que queremos conversar contigo es hacer una especie de desglose, entender mejor qué es la economía popular y solidaria y por qué razón también nosotros como organización estamos vinculados dentro de este espacio de trabajo. Bueno, la economía popular y solidaria es un modelo económico alternativo al que vivimos en este momento y que principalmente se basa en la generación o producción de bienes y servicios para calmar o para responder a las necesidades específicas de una población sin que esto genere la concentración de capital ni la conformación de grandes grupos o de pequeños grupos también humanos que concentran la riqueza, mientras que otros ni siquiera tienen formas de sobrevivir. Es decir, es una vida, es un modelo que, principal, que nació en Europa y que ha sido, bueno, en América Latina, especialmente desde los años 70, sumamente trabajado, y en Ecuador, que es uno de los países donde más se desarrolló pensamiento en torno a la economía social y que incluso se le rebautizó, ¿no? Como la economía popular y solidaria. Perfecto. Efectivamente, bueno, nada más aclararle a quienes nos están siguiendo en este momento que ustedes igual pueden dejar sus comentarios acá dentro de nuestra fanpage de la Red de Mujeres Líderes y que pues posteriormente les estaremos respondiendo cualquier duda y cualquier inquietud, además que tenemos un sinnúmero de canales a través de nuestras redes sociales para ir debatiendo, ¿no? Este tipo de temas. Raquelita, este momento, cuando hablamos de economía popular y solidaria, pues ya su nombre es bastante concreto. Y hablamos aquí de un principio fundamental, que es la solidaridad. Y se dice que en los momentos de crisis es en donde este tejido social, este tejido económico, es el que nos ha permitido sostenernos. Entonces, vamos desarrollando esta idea, Raquelita. ¿Por qué necesitamos hablar de estos principios también? ¿Por qué la economía social es clave, más allá de la economía financieramente hablando o solamente canalizada a través de los números, ¿no es cierto? De la oferta, la demanda, la ganancia. Entonces, ¿por qué es importante hablar también de estos conceptos? Bueno, porque, digamos, desde que hablamos de la Constitución y de las primeras nociones de la sociedad humana, cuando comienza a organizarse políticamente, la economía pasa a ser la forma el sistema sobre el cual se organizan también las personas para poder sobrevivir como sociedades y reproducirse como sociedades. Entonces, en esa medida, es una actividad que ninguna sociedad puede dejar de considerar primordial, atada siempre, claro, va de la mano siempre de la organización política. Eh, Como tú bien dices, Giovanna, se fundamenta principalmente en el tejido social, ¿no? Y esto implica ya en términos concretos en la organización, en la posibilidad de la reunión
algunos y de algunas para poder generar iniciativas en este sentido. Lamentablemente, justo en este momento que más necesitamos y que tenemos que enfrentar un proceso de reactivación económica muy duro, tal vez el más duro que tendremos que enfrentar desde el retorno a la democracia, específicamente en nuestro contexto, porque es una crisis global, eh, el tejido social está muy debilitado, y la capacidad de respuesta de la sociedad como tal también. Pese a que el Ecuador, entiendo, es uno de los países con el mayor índice, ¿no es cierto? O uno de los mayores índices en la región de iniciativas autónomas que se denominan. Sin embargo, como algo que podría pesar positivamente en el país, pero también nos da cuenta del otro lado de la ausencia de políticas, ¿no es cierto?, que hayan generado una articulación económica distinta. Entonces, en esa medida y en ese contexto, hay que trabajar muchísimo sobre la rearticulación del tejido social y la organización. En ese espacio de debilitamiento de muchos sectores de la economía, estamos muy conscientes de que el sector de las mujeres es el más vulnerable también. Y de ahí la necesidad de que la red de mujeres líderes también trabaje dentro de ese esquema y que pues formemos parte precisamente de la economía popular y solidaria. ¿Cómo nosotros podemos desarrollar negocios que sean mucho más, que trabajen mucho más en función de estos principios? ¿Cuáles son esas características claves que le determinan a un negocio frente a otro que puede ir formando parte de este tejido social? Ujú. A ver, que creo que uno de los aspectos vitales que debemos entender es la necesidad de la asociatividad. Como tú decías, ¿no es cierto? El primer gran principio que debemos entender en el marco de la economía popular y solidaria es la solidaridad. Y la solidaridad también implica, es decir, articulación. Y la articulación es la asociatividad. Si la forma de respuesta en este momento es la asociatividad, no es la iniciativa individual, por ejemplo. Y en el caso de las mujeres que muchas de las veces hacen de cabeza de familia, es un primer paso que tiene que ser asumido, ¿no? Que ser asumido, y que el constituir colectivos es una salida muy viable, porque caso contrario, en una situación como la que estamos viviendo, claro, digamos, como consecuencia de la pandemia, pero también antes de la pandemia, en donde eh, nuestro país y la región ya comenzó con una crisis económica muy severa. Entonces, en ese contexto, pues hay que enfrentar la autoexplotación, porque, ojo, ¿no? Podremos ser un país con alto nivel de iniciativa de autoempleo, pero en ese proceso se da una autoexplotación laboral. Entonces, todas esas cuestiones hay que pensar. Lo otro son los factores macroeconómicos que nos atraviesan siendo iniciativas individuales, entonces con un gran nivel de vulnerabilidad que va a desaparecer. Y lo otro es de subempleo, ¿no es cierto? Que me dedico, teniendo una determinada formación y un determinado contexto, a otras actividades para las cuales no preparada, pero que lo tengo que hacer en la medida de poder sobrevivir. Entonces, todos estos aspectos, ¿no es cierto?, pueden ser confrontados desde la asociatividad, es decir, desde la construcción de iniciativas colectivas que te permitan, ¿no es cierto?, plantear estrategias frente a estos tres factores son identificados como los más acuciantes, ¿no es cierto?, como los más determinantes, y que te permitan plantear estrategias de tal manera que respondas colectivamente. Entonces tú sumas colectivamente y en esa medida lo que construyes es distinto, aunque el resultado que persigues, ojo, es igual, ¿no? Es el Ujú. desarrollo económico individual, pero desde una construcción colectiva. Exactamente. Es eso. Y efectivamente el crecimiento o el impacto positivo que llega a tener el desarrollo de esta nueva red, de este nuevo tejido de negocios con estos principios, hace que se vaya prosperando en comunidad. Entonces, que eso también es Efectivamente. clave y para eso pues trabajamos organizaciones como la nuestra. Dentro de tu experiencia, Raquelita, ¿qué ejemplos de iniciativas de la economía popular y solidaria tú podrías rescatar como para que nosotros como país también nos enriquezcamos con estas iniciativas y podemos quizá replicarlo también? A ver, me parece que uno de los, por la reflexión y por los estudios que se han hecho en estas últimas décadas, de las experiencias más significativas que tenemos en este marco, son los procesos de cooperativismo en nuestro país.
que además son de muy reciente creación, desde el siglo XX. Entonces, en esa medida, el cooperativismo sí fue una respuesta, ¿no es cierto?, a que sectores populares, de sectores con bajos ingresos, puedan organizarse en función de producción de servicios o bienes. Y se vayan constituyendo comunidades fuertes con la capacidad de actuar en un espacio específico de la economía para poder, obviamente, sobrevivir y además, desde la perspectiva de la economía popular y solidaria, sobrevivir dignamente. Entonces, el cooperativismo, por ejemplo, es una experiencia que, aunque puede tener muchos errores, es decir, puede tener muchos vacíos en nuestro país, que muchos expertos critican, no deja de ser significativo en la medida de haber constituido cooperativas, ¿no es cierto?, para el trabajo artesanal, cooperativas para el transporte, cooperativas en el campo financiero, cooperativas de profesionales. Es decir, te das cuenta, el, la multiplicidad de organización en torno a eso en el Ecuador es muy potente, muy potente. Y en este momento, esa forma de organización, curiosamente, aunque está garantizada la economía popular solidaria en la Constitución, tiene una normativa secundaria que con el tiempo lo que hace es amenazar la existencia de estas organizaciones, ¿no? Especialmente de las organizaciones como las cooperativas que están en el ámbito financiero, las de ahorro y crédito, y también ahora las cooperativas de vivienda, que por ejemplo fueron otra salida bien interesante, ¿no es cierto?, ante la ausencia de vivienda. Entonces la gente se organizó, forma las cooperativas de vivienda y, ojo, la lógica de una cooperativa de vivienda constituida desde esa perspectiva no es la misma pues, que de una constructora. Entonces ahorita se trata de aplicar las lógicas de la construcción empresarial de vivienda a una cooperativa. Entonces, todo eso, digamos, entre el proceso social que puja por construir y la normativa que puja por estandarizar, hay otro riesgo para el sector. Pero, ya te digo, desde mi perspectiva, el cooperativismo es una de las experiencias más valiosas que tenemos dentro de este ámbito. Ujú. ¿Cuánto nos ayuda a sostener o fortalecer este espacio? El hecho de que precisamente tú señalabas hace unos momentos que tengamos un marco jurídico que reconoce ya la economía popular y solidaria. ¿Qué tipo de herramientas nos proporciona también el marco legal que nosotros podemos aprovechar para fortalecer nuestros negocios, para fortalecer la asociatividad dentro del espacio en el que nos desarrollamos? A ver, Giovanna, ciertamente la legislación secundaria que se deriva de la garantía constitucional permite en muchos de los casos, o habría permitido idealmente, el crecimiento de este sector, ¿no es cierto? Porque, digamos, la normativa obliga a que la contratación pública tome en cuenta a los sectores de la economía popular y solidaria. Es decir, también hay cierto nivel de reconocimiento de exenciones impositivas. Es decir, hay un deseo del legislador con respecto a incentivar el sector. Y en esa medida también ha primado mucho el desconocimiento de los sectores populares respecto a las oportunidades que brindaba la normativa. Tampoco hubo el interés estatal de difundir y fortalecer estos procesos con el conocimiento de la normativa. Eso por un lado. Pero por otro lado también se desarrolla una normativa que tiende a controlar de una forma en que estos sectores, especialmente los financieros de la economía popular y solidaria, se van asfixiando. Entonces, ya no es tanto el deseo de crecer en virtud de la comunidad y de las iniciativas de la comunidad como se estaba haciendo, es de cumplir con el órgano regulador para no desaparecer. Entonces, estos últimos años hemos pasado en esa realidad y eso ha hecho incluso que se pierda el ánimo o la claridad de lo que es la función de una cooperativa o del cooperativismo, por ejemplo, en torno a sus propias comunidades y a sus socios y socias. Entonces, digamos, hay esta dualidad, ¿no? Ujú. Sí, no puedes conocer que la normativa ofrece, pero a la vez la normativa asfixia. Y en ese deseo de estandarizar, ¿no es cierto? Lo que se ha generado es es era más potente y más fuerte antes que se desarrolle toda esta normativa. Porque hay Bueno, factores
han constituido, ¿no es cierto?, unos pares muy significativos. Bueno, o sea, efectivamente, claro, se reconoce al espacio de la economía popular y solidaria, pero también se le crea una superintendencia. Entonces, que es bueno, al menos en este momento es parte de la regulación que existe, es parte igual de la organización a la cual nosotros también respondemos como organización y que tendremos que seguir el canal regular. Pero más allá Pero, de Giovanna, esto, ahí, si me permite, yo solo sí, aclaro. Que existan organismos de control no es el problema, más bien deben existir. La lógica del funcionamiento de esos organismos de control es lo que tendríamos que revisar. Por ejemplo, la CEPS obliga a una constitución de las cooperativas con una visión profesionalizante, especializada y técnica. Cuando una cooperativa se constituye en sectores tienen un nivel medio de escolaridad, pero han impulsado la iniciativa, son dueños de esa ujú, iniciativa. Sin embargo, la CEPS nos está dando una idea de constituir unos directorios a la par de los bancos. Creo que todo, y no es que esté mal esa parte, pero creo que esa idea epistocrática que se está instalando, no solo en nuestro país, sino que ya atraviesa globalmente, es excluyente. Y sí. entonces, más bien lo que hace es Efectivamente, destruir el hemos tejido social. visto, claro, hemos visto ejemplos deslumbrantes, en realidad iniciativas bastante interesantes. Particularmente he conocido algunas de esas iniciativas en el sur del país y claro, como tú, ahí tienes toda la razón, son las comunidades, las comunas, las que se organizan solas porque sienten la necesidad y también sienten la ausencia del Estado. Llámese gobernación, junta parroquial, prefectura, lo que sea. Pero sienten esa ausencia y van organizándose para solventar de forma urgente Así y es. eficiente esa necesidad. Entonces, y como tú dices, generalmente no tienen escolaridad, no tienen formación en administración, parten de la propia iniciativa y de la muy buena voluntad. Entonces, la propuesta es que podamos, a través de encuentros como este, podamos también acompañarles, Ujú. porque ellos no se van a sentar a esperar a que las cosas les estén dadas para empezar. La necesidad es una prioridad y ellos han buscado la mejor forma de organizarse para salir adelante. Entonces, no podemos detener procesos sociales que están en marcha porque por ausencia de legislación, por ausencia de recursos públicos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la comunidad propia nos ha dado grandes lecciones de superación y de Así es, organización. Dentro así es. de este esquema, Raquelita, ¿cuál va a ser un poco el canal o la forma en la que podamos apropiarnos de mejor manera de este tipo de principios, de herramientas que nos permitan en este momento ir aunando esfuerzos a esa reactivación económica? Mucho más, como te digo, en estas zonas en donde por distintas razones se vive una ausencia de Estado. Lo primero que tenemos que hacer es, para la reactivación económica, como lo vemos quienes estamos trabajando en el ámbito, hay que reactivar la organización. O sea, definitivamente. Generar procesos de participación. Y me parece a mí que los últimos 10, 15 años nos han dado una experiencia mucho, no sé si experiencia o el términos concretos de aprendizaje, ¿no es cierto? En donde tuvimos un Estado fuerte y a la vez que podríamos ver algunas omisiones o errores, también vemos que este Estado originó ciertos espacios, ¿no es cierto? Y tuvo políticas sociales, de tal manera que allí se desarrollaron algunas experiencias importantes de lo que es la posibilidad de una política pública que incentive el crecimiento. Más articulado a la cuestión, digamos, de políticas de asistencia social, pero que no dejan de ser importantes. Sin embargo, aquello no implica organización. Ese fue la gran omisión. Entonces, ahorita lo primero, Giovanna, es volver al territorio, tenemos que reestructurarnos, tenemos que organizarnos y puede parecer un proceso largo, pero todos los procesos tienen sus tiempos y sus momentos, hay que volver a estructurarse y en esa medida también tenemos que volver a pensarnos en este momento. Estamos atravesados por la pandemia, que estamos atravesados por un contexto global renuente a lo que estamos proponiendo. En fin, es decir, hay muchos contextos,
pero necesariamente la organización tiene que volverse a dar y tiene que volverse a repensar Mm. en este punto articulado también a todos los problemas medioambientales que se tiene. En fin, digamos, yo viví con mucha fuerza la organización social de los 90 cuando era muy joven, cuando estaba empezando. Y claro, ahorita que volvemos a este espacio, solo puedo decir cambiado muchísimo y que la organización, por ejemplo, social de los jóvenes es distinto a lo de mi tiempo, por ejemplo, y sus preocupaciones y su forma de actuar y su organización. Por ejemplo, en función, los propios jóvenes de constituir microempresas, de constituir experiencias que siendo comunitarias reditúen formación profesional o incluso algún sustento para la familia de los jóvenes que están en estas experiencias. Y por ejemplo, que eran cuestiones que nosotros nunca llegamos a visualizar. Y por eso los procesos organizativos de los 90 se nos cayeron casi todos. Entonces, cosas así que te digo son vitales y que se constituyen en aprendizajes. Pero la clave en este caso es de la organización. La organización. Aquí tú has mencionado dos aspectos claves y que a veces suena tan trillado, tan redundante, pero efectivamente el analizar la historia, ¿no es cierto?, nos permite corregir Sí, esos errores. A veces pensamos que las cosas somos pioneros en tantas cosas, cuando en realidad lo que podríamos hacer es aprender de experiencias del pasado y mejorar muchos de los aspectos. Y como tú decías, la organización ha sido vital. Hace unos días veía en un noticiero local una iniciativa que me parecía tan interesante y era que dos familias se organizaron y empezaron a sembrar en su huerto urbano algunas plantas comestibles y durante la pandemia lo llegaron a alimentar a 60 familias y ujú, muchas de ellas se quedaron sin empleo o definitivamente no tenían recursos. Entonces, a veces también tendemos a no darle el valor concreto, el valor tan relevante que tiene este tipo de iniciativas. así es. Entonces, dos familias se organizaron con lo poco que tenían y han empezado a generar alimento para otros. Entonces, Así es. creo que es parte clave también de todo proceso de organización, que nosotros podemos también reconocer el esfuerzo, el aporte significativo que eso representa, no solamente para nosotros, sino para el entorno en el que nos desarrollamos. Entonces, Raquelita, dentro de este espacio, no sé cómo concibes tú que podamos mejorar, cómo aliarnos, ¿no es cierto? ¿Cómo establecer estas relaciones que en la parte esencial pues también se sostienen desde la confianza? Tú decías en este momento, ¿no? Estamos frente a un escenario en el que somos renuentes precisamente a eso, que hemos visto tantas cosas, lamentablemente cuando uno revisa tantos casos de corrupción en el ambiente, también eso se interioriza y empieza a generar desconfianza. Entonces, ¿cómo vamos superando esas trabas que nos ha dejado toda la pandemia, las lecciones buenas y malas que nos ha dejado la pandemia, para retomar ese trabajo en el territorio, reorganizarnos y empezar a tejer estas redes de confianza que son finalmente pues la base de la solidaridad? O sea, eso que toca Giovanna es clave y esencial, ¿no? Porque aparte de la organización, digamos, cómo construyes la organización, y me parece tu reflexión muy acertada, en medio de un clima de desconfianza. Y eso es muy real. Nosotros, uno de los problemas que hemos visto es que el nivel de exacerbación y polarización que se está dando en nuestro contexto y mundialmente, ¿no es cierto?, ha generado, digamos, una imposibilidad que en cambio en los años 90 no había de articularnos. Nosotros, digamos, en los sectores populares planteábamos la gran articulación social, ¿no es cierto?, hacia los sectores rurales, principalmente, ¿no es cierto?, el sector indígena, hacia, digamos, también hacia la academia, hacia, sí, había una división hacia las mujeres, es decir, había una posibilidad de articular. Ahora, eso pasa por los filtros de ver si estás en el lado blanco o en el lado oscuro. Y depende de la persona que vea cuál es el lado blanco, cuál es el lado oscuro. Entonces, claro, y de hecho también es consecuencia de una suerte de, digamos, de intromisión, ¿no? De los políticos que a su vez desde el Estado lograron manejar muchas instancias de organización
y que han generado, ¿no? Esas cuestiones de desconfianza. Entonces, como tú dices, el impacto de la corrupción, que bueno, así como es informada, es lo que genera, ¿no? Este tipo, como es informada la corrupción, no genera ni respuesta ni organización. Lo que genera es repulsión e inacción. Entonces, ese también es otro problema que tenemos, ¿no? Entonces, en este sentido, el trabajar nuevamente las redes de confianza y sobre todo, Giovanna, lo que estamos reflexionando es el aprender a aceptar con nuestra trayectoria, con nuestras militancias, con los errores que como organizaciones, que como colectivos, que como líderes pudimos haber cometido, pero que, digamos, mal o bien, hay un momento como este en donde todo eso puede constituirse en un gran aprendizaje para volver a articular. Entonces, ese es en lo que estamos, ¿no? Ahora, ahí ya te digo, hay un protagonismo muy fuerte, paradójicamente, ¿no? De los liderazgos antiguos, que creo que nos están haciendo ver que muchos de esos liderazgos sí se anclaron o sí pudieron ver con claridad lo que ellos vivieron antes y las respuestas que se necesita ahora, y una respuesta organizada de grupos muy jóvenes, ¿no es cierto?, que en cambio tienen un nivel de respuesta mucho más acelerado, mucho más militante, ¿no es cierto? Entonces, en medio de esto que también tenemos que generar un encuentro y un equilibrio. Son procesos que durarán, pero que, como bien tú dices, ante la emergencia de la necesidad, de alguna manera se van a tener que acelerar. Y ojo, creo que tampoco hay que descartar, siendo la economía popular y solidaria un espacio donde va a haber iniciativas comunitarias, van a articularse lo privado y lo público también. Eso es esencial. Eso es necesario para reconstruirnos como país. Es vital. Efectivamente, entrar nuevamente a un espacio de diálogo, de respeto, de un diálogo respetuoso y tolerante, esto va a ser fundamental en todas las instancias en las que nosotros nos podamos reencontrar. Eh, Creo que igual como organización, como Red de Mujeres Líderes, también se han establecido varios lazos, varios nexos, y eso también nos ha enriquecido mucho y es lo que nos ha permitido precisamente garantizar una serie de espacios de capacitación, de formación comunitaria, buscar métodos alternativos de compensación, por no llamar pago, porque hemos visto que efectivamente la ausencia de dólares en la economía por efecto del desempleo, de la falta de ingresos, Así es. ha sido también un factor tan limitante en estas condiciones donde lo que más se necesita justamente es recursos, ¿no? Creo que este diálogo lo que pretende es que podamos conceptualizar, ¿no es cierto? Tener claros los parámetros, los paradigmas sobre los cuales estamos trabajando y que seamos conscientes del escenario al que nos enfrentamos y en el que nos desenvolvemos. Yo te agradezco mucho, Raquelita, por compartir esta No, noche con gracias a ti, nosotros Giovanna. y yo creo que, pues, efectivamente vamos a seguir discutiendo estos temas porque hablábamos, ¿no? En programas anteriores de que efectivamente cuando hablamos de negocios hablamos mucho de finanzas, hablamos mucho de planificación, hablamos mucho del recurso, del empaque, de la presentación, etcétera, pero a veces no nos detenemos a reflexionar sobre nosotros mismos como individuos y nosotros mismos en el entorno. Entonces, yo quisiera, Raquelita, que para terminar, tú nos dejes con un mensaje final de pronto qué tipo de documentos revisar, dónde también poder enlazarnos para conocer iniciativas de este tipo, cómo alimentarnos y empezar a entender exactamente cómo funciona esta economía alternativa, que es la economía popular y solidaria. Bueno, Giovanna, son varios, ¿no? Las posibilidades que tienen las personas para entender, para ver información sobre la economía popular y solidaria. Me parece que la información o sea, que todavía está vigente y que incluso debe ser retomada y debe ser leída, es la producción de los años 80 y 90 desde Argentina con Coraje, por ejemplo, que me parece a mí totalmente vigente, y sobre todo por algo, porque tal vez las condiciones en los 90 mm, fueron las condiciones para generar el pensamiento, tal vez no la experiencia. Pero ahora, ¿no es cierto? Tras estas décadas, creo que podemos mirarlo de otra manera y aterrizar de otra manera todas estas experiencias. De hecho,
La Argentina es uno de los países ahorita con la mayor experiencia y con el mayor movimiento, y también está Brasil, en generar la moneda alternativa, el trueque, el intercambio como una posibilidad de sobrevivencia. Entonces, yo sí le diría a la gente que es curioso, pero hay que regresar a la literatura de los 80 y 90, cuando se visualiza el posible otro mundo que no pasó, que no pasó, pero que parece ser que las condiciones para ese otro mundo serían más propicias, tal vez, digo yo, ahora. Entonces, eso me parece vital, importante. Y nosotros son las experiencias. Sí, yo, aparte de estar en la red, como tú sabes, yo trabajo en otro espacio, que es una fundación dedicada exclusivamente al desarrollo, que es Gestión Integral para el Desarrollo, y estamos articulándonos con otros actores, tanto comunitarios como no gubernamentales, para emprender procesos de rearticulación. Y estamos en una etapa de diagnósticos organizativos de tal manera que podamos comprender cuáles son los problemas que enfrentamos para poder intervenir de manera más efectiva. Ujú. Pues, Entonces, ujú. es la propia comunidad la que tiene que ser la protagonista de sus soluciones y decir cómo quiere que se solucione su vida. Entonces, eso también es otro aspecto importante. Bueno, eso sí, yo creo que en este momento, si no tomamos acción, va a ser mucho más difícil que podamos superar esta etapa. Y pues, qué mejor que acompañarnos o aliarnos de la tecnología que facilita de muchas formas y que nos acerca más sin necesidad del desplazamiento. Entonces, Así creo es. que tenemos que meternos en esta ola y aprovechar al máximo las herramientas que tenemos disponibles. Si no las conocemos, pues tendremos que empezar a experimentar, a descubrir, a probar hasta que podamos igual aprovecharlas al máximo. Yo te agradezco muchísimo, Raquelita, por acompañarnos esta noche. Les agradezco igual a todas las personas que se enlazaron esta noche con la red de mujeres líderes que nos han seguido en este diálogo de los miércoles. Y pues quedamos igual pendientes para nuestra próxima cita el siguiente miércoles. Ha sido un gusto. Que estén muy bien. Buenas noches. Muchísimas gracias, Giovanna, y buenas noches a todos y todas.